es posible que la presidenta, después de ver un proyecto que se va a discutir en la Corte, no tenga un poco de sensatez y diga, vamos a esperar la definición de la Corte, sino al contrario, hoy vuelve a golpear, hoy vuelve a retarlos, los senadores vuelven a amenazar. Esto es inaceptable, Beatriz, porque vivimos en un país. A ver, déjame una señora no puede, o dos, o su antecesor y la presidenta. Eso no tiene, pues entonces como tiene 35 millones de votos, que mañana diga que las mujeres no van a votar, o que mañana diga que el esclavismo se va a constitucionalizar. Es tan absurdo como eso. Hay un falso debate aquí respecto al Poder Judicial. No, se está destruyendo el Poder Judicial se está avanzando en el Poder Judicial. No se estaba, es un estamos retrocesos. Avanzando. En este país no hay retrocesos. Es la puerta a la dictadura. Mientras la oposición está en este discurso de la dictadura, nosotros vamos avanzando. Vamos avanzando que hoy se van a aprobar 2 reformas que son muy importantes para el pueblo de México. Una de vivienda, para que haya más de 1 millón de viviendas en este país. Eso y otra, aparte, el pueblo ¿Qué sirve? ¿Qué sirve tu discurso populista? ¿Tiene que ser todo o nada? No, es que cuando hay una descalificación al modelo que estamos construyendo, ellos piensan en el todo y el nada. Tu modelo se llama dictadura. No hay un modelo. Entonces, ¿por qué? Si están hablando de dictadura, ¿por qué acompañan las reformas? Porque no podemos hablar de que todo el modelo es dictadura si están hablando solo en contra de una reforma de 9 que va. Oye, Beatriz, las reformas que están proponiendo no son de Morena nada más, hay luchas históricas también de Movimiento Ciudadano en eso, no son de ustedes. El país no es suyo. Quiere decir que vamos en el camino correcto. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más, bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. El día de ayer en el Senado de la República se aprobó con 75 votos a favor, 40 en contra, para ya definir esta integración del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal en relación con esta elección de personas juzgadoras en el año 2025, ya en este año que pues estamos a punto de presenciar. Qué rápido se va el tiempo. Ahí están los integrantes del comité del que tanto ahora habla Kenia López Rabadán y estos prianistas. Ahorita lo van a escuchar a continuación quejándose que ahora sí vamos rumbo hacia la dictadura, mis estimados pregoneros. Comité de evaluación para elección de personas al proceso del Poder Judicial, este proceso extraordinario. Ahí está Maribel Concepción Méndez de Lara, Ana Patricia Briceño Torres, María Gabriela Sánchez García, Maday Merino, Damián Andrés Norberto García Reper Fávila. Ellos son los integrantes de esta comisión. Ya se turnó la Cámara de Diputados, se está llevando a cabo en estos momentos ya esta discusión y bueno, pues ya es diputada Kenia López Rabadán, ahí estuvo presente y vean cómo la senadora Beatriz Mojica la pone en su lugar. Pues sí, les digo que sus argumentos es que ya este es un gobierno autoritario, que vamos hacia la dictadura, que es la captura del Poder Judicial y demás. Vamos a escucharlo, ahí está la senadora Beatriz Mojica representando muy bien a Guerrero, la pone en su lugar. Facultades metaconstitucionales, Azucena, las conocíamos todos muy bien. Eran facultades que el presidente de la República en el hiperpresidencialismo ejercía. Lo que está haciendo hoy Morena con esta ley de supremacía y con la reforma tóxica al Poder Judicial es constitucionalizar las facultades metaconstitucionales. Y es así, ellos van a cargar con el peso de la historia y los resultados de esa pésima decisión de constitucionalizar las facultades metaconstitucionales. Porque justamente lo que se está tratando con la reforma judicial es que el poder no esté en el hiperpresidencialismo, sino esté en el pueblo, en la gente, que sea quien decida. Porque si fuera así como dice Laura, entonces la presidenta lo más cómodo sería decir, a mí me toca decidir quiénes son los ministros y yo los pongo, como sucede, como sucedía así, pero es muy distinto cuando tú tienes que elegir entre varias propuestas, como nosotros fuimos electos en varias propuestas que la gente, el pueblo mexicano no es tonto.
El pueblo mexicano sabe perfectamente hacia dónde. Y por eso no acompaña la esquizofrenia de los partidos de oposición. La gente, de que un día dicen una cosa. A ver, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? No, yo gané en Guerrero por más de 2-1, por ejemplo, y así ganamos la mayoría de los senadores. Ganamos en las urnas. El pueblo nos dio un mandato. A mí el mandato me dio el pueblo de Guerrero de defender las reformas constitucionales. Nos lo dio el pueblo de México. Y esa hipermayoría está sobre representada. Entonces el tiempo nos va a dar la razón respecto a la reforma judicial. Yo estoy segura de ello. Mira, hoy se vota la ley de Herodes. Lo que diga Morena y te jodes. Esa es lamentablemente la realidad de este país, porque Morena no reconoce las reformas a otros poderes. Morena lo que quiere es más hoy se va a votar la ley de bienestar. Más dinero. Hay dos posiciones claras aquí. Hoy se va a votar la ley de vivienda. La reforma al Poder Judicial, que efectivamente la Corte tendrá que resolver ya, pronto. Ya dijo el ministro. Pues no es tan pronto. Ya dijo el ministro, este grupo de artículos no son constitucionales, este grupo sí, en estricto sentido. Hasta la Corte acepta que es constitucional la reforma. A ver, y lo que dice es, no puede haber jueces sin rostro, no puede haber una elección de jueces y magistrados, los ministros sí, y por cierto, el argumento que da el ministro ponente es que los ministros no se van a litigar porque ellos son ministros y no van a ser juez y parte y se van a beneficiar, pero no, en estricto sentido, no es posible que la presidenta, después de ver un proyecto que se va a discutir en la Corte, no tenga un poco de sensatez y diga, vamos a esperar la definición de la Corte, sino al contrario, hoy vuelve a golpear, hoy vuelve a retarlos, los senadores vuelven a amenazar. Esto es inaceptable, Beatriz, porque vivimos en un país. Una señora no puede, o dos, o su antecesor y la presidenta. Eso no tiene, pues entonces como tiene 35 millones de votos, que mañana diga que las mujeres no van a votar, o que mañana diga que el esclavismo se va a constitucionalizar. Es tan absurdo como eso. Hay un falso debate aquí. Respecto al Poder Judicial. No, se está destruyendo el Poder Judicial está avanzando, se está avanzando en el Poder Judicial. No se estaba, es un retroceso. Estamos avanzando, en este país no hay retrocesos, es la puerta a la dictadura. Mientras la oposición está en este discurso de la dictadura, nosotros vamos avanzando, vamos avanzando, que hoy se van a aprobar 2 reformas que son muy importantes para el pueblo de México. Una de vivienda, para que haya más de 1 millón de viviendas en este país, y otra, el pueblo de ¿De qué sirve tu discurso? ¿Tiene que ser todo o nada? No, es que cuando hay una descalificación al modelo que estamos construyendo, ellos piensan en el todo y el nada. Tu modelo se llama dictadura. No hay un modelo. Entonces, ¿por qué? Si están hablando de dictadura, ¿por qué acompañan las reformas? Porque no podemos hablar de que todo el modelo es dictadura si están hablando solo en contra de una reforma de 9 que va. Oye, Beatriz, las reformas que están proponiendo no son de Morena nada más, hay luchas históricas también de Movimiento Ciudadano en eso, no son de ustedes, el país no es suyo. Quiere decir que vamos en el camino correcto. Lo que quiere decir es que quieren destruir un poder. De Beatriz, por favor. Por cierto, quiere decir que vamos en el camino correcto. No, no van. Una reforma no van en el camino correcto. Todos los avances que estamos. Por cierto, la de la toma de la República, y la oposición, por ejemplo, hay temas muy importantes que ayer se plantearon en el Senado, por ejemplo, este tema de la niña Esmeralda en Querétaro, donde en estas alturas, después de que el Senado aprobó y la Cámara de Diputados la paridad, el fiscal está condenando a una niña de 13 años porque tuvo un aborto espontáneo, por ejemplo. Eso nos habla y nos reafirma la necesidad de reformar. Bueno, te voy a decir una cosa, si hubiera justicia en este país para esa niña y para todas las niñas de México, pues por supuesto, y con tu reforma menos, con tu reforma menos. Ese es el tema. Betty. Nosotros desde Movimiento Ciudadano le hemos siempre prometido a las nuevas generaciones, a las niñas y a los jóvenes de México, que vamos a presentar una tercera vía en este país. Nosotros no caemos en esta polarización y yo quisiera hacer 2 argumentos en la mesa que nos devuelven el debate a la seriedad que tiene, porque sí está en riesgo la República y la defensa de los derechos humanos de las y las personas. Hoy no te puedes inconformar de un abuso de poder con esta reforma que van a pasar.
si te lo llevas a la Suprema Corte de Justicia con los ministros, porque según ellos ya no van a tener materia. Fíjense, el derecho a decidir, el aborto legal y seguro, el consumo de marihuana en personas adultas, son luchas que se han ganado gracias a las acciones de inconstitucionalidad. Dos temas muy importantes. Si hay una falta por parte del Estado para proteger a las niñas como Esmeralda, Beatriz, es también del Congreso, que la Suprema Corte de Justicia nos mandató desde la legislatura pasada despenalizar el aborto del Código Penal Federal y siguen en falta. Yo quiero ver a la presidenta tomando esas luchas, su lucha, no las de López Obrador. Lo que hizo la Suprema Corte con el proyecto de Carranca fue declarar constitucional o inconstitucional las medidas de la reforma, entre ellas jueces sin rostro. Azucena, sí lo quiero decir, que es violatorio de todas las convenciones internacionales. Entonces, creo que hay que entrar al fondo porque la gente es lo que está esperando. Eso. Pues primero decirte, es obvio que hay dos visiones de país. La visión de Morena, de este régimen oficialista, que lo que quiere es aplastar al Poder Judicial, no quiere que haya justicia, lo que quiere es vengarse del Poder Judicial. Sin justicia no hay paz y por eso estamos hablando de más de 200,000 asesinatos, por eso lo que está pasando en Sinaloa, por eso lo que está pasando en Chiapas. Es terrible que este gobierno, que además de ser ineficiente y corrupto es mortal, no se dé cuenta de que sus decisiones solamente son para tener más poder y más dinero, los morenistas y quienes hoy están en el régimen, no para que las mujeres, las niñas, los jóvenes puedan tener un mejor presente y un mejor futuro. Eso no. Esa imagen de las dos juezas cercadas por cientos de policías demuestra cómo este gobierno de Morena es autoritario y por supuesto, lamentablemente, sí, esos son un gobierno antidemocrático y autoritario. Beatriz. Pues yo quiero decirte que la oposición es muy incongruente. Ellos tuvieron el poder, el PRI, el PAN, tuvieron el poder. No hicieron un solo avance en este país, ahí, ni en temas sociales, ni en temas de justicia. Y yo estuve en algunas ocasiones en la oposición y por eso puedo hablar de lo que había en la oposición. El PRI ni siquiera te dejaba discutir, pues, ni siquiera podías hacer ni decir nada. Hoy en las cámaras hay micrófonos abiertos, la gente habla, discute, pero el pueblo dio un mandato muy claro y la oposición, en lugar de avanzar, se sigue quedando en el pasado. En lugar de que avancemos, nos han acompañado en reformas importantes. A mí me preocupa mucho los casos como el de Querétaro, de la niña Esmeralda, por ejemplo, en el que el fiscal la condena y además la condena a pagarle al agresor. Mientras esos casos de injusticia sucedan, el tiempo nos va a dar la razón de que lo que tenemos que destrabar es el Poder Judicial. Bueno. Y por eso esta reforma va a continuar y yo espero que el próximo año vamos a estar eligiendo los jueces. Laura Ballesteros, diputada de MC. Claro que sí. Mira, a ver, primero decirle a la gente la información que sí ayuda, que sí cura. Movimiento Ciudadano presentó un amparo para defenderlos, sus derechos y frenar la reforma judicial y nos los otorgaron. Es una suspensión definitiva. Sobre muchos de estos argumentos leímos después el proyecto del ministro Carranca y nos da mucho gusto ver que muchos se retomaron porque esta discusión amerita fondo. Se está intentando tomar la República y la división de poderes. Imagínate si la Suprema Corte de Justicia o el Poder Legislativo con nosotras y nosotros o el Poder Ejecutivo no entraran a discutirlo. Se tiene que hacer sin estridencia, se tiene que hacer sin neurosis, se tiene que hacer sin autoritarismos. Yo no quiero volver a ver un presidente del Senado como Fernández Noroña gritoneándole a estudiantes, a líderes estudiantiles en el Senado de la República porque les sorprendió que entraran a pedirle un parlamento abierto. Digamos, estas son las cosas a las que nos enfrentamos con un riesgo gravísimo si las llevan a la Constitución, que autoritarios como Noroña tomen el control del país. Yo quiero ver a la presidenta Sheinbaum tomando el control de su agenda y dejar de estar aplicando la de López Obrador. Si López Obrador fuera tan bravito como ustedes dicen, se hubiera quedado a hacer él los cambios y no se los hubiera dejado a Claudia. La presidenta está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Está tomando las riendas en torno a la seguridad. No es posible está tomando que se las riendas con los ministros y con el Poder Judicial. Lo que debería de estar haciendo la presidenta es darle justicia y seguridad a los mexicanos. Gracias 200,000 asesinatos, más de 50,000 que mete amparos, porque no le importa el pueblo de México. Terrible. Eso es lo real. Lo que debería de hacer el gobierno es darle paz, seguridad el tiempo a los ciudadanos. Nos va a dar la razón. No, el tiempo lo que le está dando es poder y dinero.
El tiempo nos va a dar la razón. Y yo reconozco el trabajo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum, porque está tomando las riendas de este país, de la seguridad. Gracias a las Cada vez que la descalifican, eso es otro país. A lo que nos enfrentamos. Ese es otro y país. es el país de las mujeres. Felicidades a los ministros valientes. Gracias a las tres, nos vemos. Los ministros que defienden sus intereses.